Evangelio es según San Mateo. En aquel tiempo, viniendo Jesús de su patria, les enseñaba en su sinagoga, de modo que se asombraban y decían: ¿de dónde es tal sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues a todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta desprestigiado, sino es en su patria y en su casa. Y no obró allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, para lo cual fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y mostraos agradecidos. Y todo cuanto hiciereis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, haciendo gracias a Dios Padre por mediación de Él. Cuando hiciereis, hacedlo de corazón, como obsequio al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor tendréis la debida recompensa de la herencia, porque servís al Señor Cristo. En Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo de hoy concurren dos conmemoraciones muy importantes. El segundo domingo de la Pascua, el domingo tan conocido como el domingo del Buen Pastor, pero que cae justo en el día 1 de mayo, que es la fiesta de San José Obrero. Los domingos después de Pascua son fiestas doble, y la fiesta de San José Obrero es doble de primera clase. Luego, prima sobre el domingo, no se hace ni conmemoración del domingo, pero nosotros vamos a tratar de hacer concordar ambas festividades, ambas conmemoraciones, porque de la misma manera que sería un error grandísimo despreciar la fiesta de San José, también no sería bueno para la idea del sermón no tener presente lo que dice nuestro Señor Jesucristo, autoproclamándose el buen pastor. Tanto la inspiración del Espíritu Santo como la incomparable clarividencia del último sumo pontífice Pío XII fue lo que dispuso las cosas y fue lo que proporcionó esta fiesta de San José bajo el título de esposo de la Virgen y patrono de los obreros, patrono de aquellos que sufren un poco más aquel castigo que dice: ganarás el pan con el sudor de su frente. Fue el Espíritu Santo que inspiró a Pío XII a poner esta fiesta como el patrono de los obreros, con ese mismo nombre, San José Obrero. Recuerden que la Iglesia, la Santa Iglesia, todo lo que promueve es santo, es santidad. De la misma manera, el sumo pontífice, al ser el maestro infalible de esa misma Iglesia, siempre y cuando sea el verdadero sumo pontífice, no puede dar a la Iglesia algo que le sea nocivo a su fe, a la disciplina, a su catolicidad, al bien, a la santidad. Luego, esa fiesta de San José, puesta por la Iglesia, no puede ser rechazada por gustos humanos que infelizmente tenemos adentro de la resistencia al Vaticano II, aquellos que rechazan a esa fiesta. Es pura lógica. La Iglesia es santa, el Papa es infalible, luego la fiesta es infaliblemente santa. Dios tenga piedad de aquellos que, ojalá por ignorancia, rechacen esa festividad, porque rechazan la intención de la Iglesia, rechazan los deseos del último pontífice, que quiso con esa fiesta dar honor al trabajo manual, al trabajo más humilde, y también rechazan la misma intención de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando habla la Iglesia, cuando habla el verdadero vicario de Cristo, habla el mismo Cristo.
La desigualdad de condiciones ha provocado durante la historia de la humanidad muchas decisiones, muchos odios, guerras, pero si nosotros contemplamos lo que San José Obrero nos enseña, vemos precisamente que todas esas divisiones provocadas por la diferencia de condiciones podría haberse subsanado con la enseñanza de San José Obrero. Si todos aprendiesen de San José Obrero que la dignidad de trabajo manual es nada menos que paradisíaca, el trabajo manual no es un castigo. El trabajo no es un castigo. Cuando Dios creó el huerto del Edén, puso a Adán para que lo cuidara, para que trabajara en él. Después del pecado original, fue que vino el castigo de que ese trabajo fuera algo que lo cansaría. Pero el trabajo no es un castigo. El castigo es el cansancio que produce el trabajo. Pero el trabajo produce el cansancio produce el sudor, y del sudor nace el pan de cada día. Si nosotros somos consecuentes y tomamos el ejemplo de San José. No nos caiga en mente jamás la imprudencia e impiedad de preguntar a Dios por qué permite las diferencias sociales. Nosotros no tenemos el derecho alguno de preguntar a Dios por qué permite esas cosas, como echándole a Él la culpa de nuestras mismas faltas. Dios no está obligado a dar a todos lo mismo. Lo demuestra muy bien en la parábola de los obreros de la última hora, cuando Él dice: yo no puedo hacer con lo mío lo que quiero. Dios permite las diferencias sociales para sacar de allí mayores bienes. Porque como el hombre pecó y fue castigado, y por el castigo que el hombre mereció, de ahí nacen las divisiones sociales, las diferencias. Dios permite esas divisiones para sacar de allí mayores bienes. Y antes de hablar de los bienes que saca Dios de allí, la misma razón, el mismo sentido común nos hacen percibir que la diferencia se impone y es necesaria. Si todos fueran doctores, si absolutamente todos los hombres fueran médicos, no habría hospitales. ¿Quién iba a construir el hospital? Poner ladrillo por ladrillo y pegados con cemento. No haber albañiles. De la misma manera, si todos fueran albañiles, tendríamos hospitales, pero no habría quien cuidara las dolencias. El hospital sería un depósito de enfermos y de heridos, o la antesala del cementerio. Entonces las diferencias se imponen y Dios las permite para sacar de allí mayores bienes, porque es algo hermoso ver al rico despojarse de sus bienes para atender al pobre. De la misma manera que es algo maravilloso, hermoso ver que el pobre sufra con paciencia y con resignación las privaciones que nacen de su pobreza. Sabemos perfectamente que eso no se cumple siempre, es más, se cumple bastante poco, esa generosidad del rico y la paciencia del pobre. Pero eso no se cumple de manera más amplia por causa de las divisiones, sino por causa de la torpeza humana, que no contempla lo sobrenatural. Y es aquí a donde podemos conectar la fiesta de San José Obrero como el ejemplo del trabajador más humilde, el ejemplo acabadísimo de cómo uno puede conseguir la santidad en un mismo taller de carpintería. Acá es donde conectamos a San José Obrero con el Domingo del Buen Pastor. Pero antes que nada, sería muy interesante que nosotros tratemos de vislumbrar cómo estaban los ánimos de nuestro Señor Jesucristo al autoproclamarse el Buen Pastor. Antes que nada, tenemos que ubicarnos en el Evangelio. Nosotros estamos hablando del Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Si hablamos del capítulo 10 de San Juan, estamos hablando del último año de vida mortal de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el tiempo de predicación evangélica de nuestro Señor fue aproximadamente 3 años, porque el Evangelio de San Juan narra, ahí en el Evangelio se narran 3 Pascuas, desde el comienzo de su predicación evangélica hasta la última Pascua celebrada por nuestro Señor, luego 3 años.
El domingo de buen pastor, la proclama de buen pastor está entre la segunda Pascua y la tercera y última que celebró nuestro Señor en su vida mortal. Luego estamos hablando del último año de vida de nuestro Señor, de vida mortal, antes que entregara su cuerpo y su alma por remisión de nuestros pecados. Aquí viene todo esto. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, sí, es Dios verdadero, perfectísimo, pero también es perfectísimo hombre. Y dentro de la naturaleza humana están las pasiones, que no es algo malo. La pasión es algo indiferente. Es como un cuchillo. Yo puedo usar un cuchillo para hacer una buena comida o para cometer un asesinato. La pasión es lo mismo. La pasión es un influjo del alma que me impulsa a obrar. El amor es una pasión, el temor es una pasión, el deseo es una pasión. Si yo uso bien la pasión del deseo la santidad, y eso es algo bueno. Lo único que debo hacer yo con la pasión es encauzarla bien. Y nuestro Señor, como hombre perfectísimo, amaba, deseaba, huía. De hecho, que vimos a nuestro Señor que como no había llegado su hora todavía, se escapaba de los que buscaban quitarle la vida. Pero acá lo que es interesante contemplar es la pasión del deseo. Nuestro Señor una vez le dijo a sus apóstoles, consta en el Evangelio de San Lucas, que dice: yo tengo que recibir un bautismo, y cómo ardo en deseos hasta que se cumpla. Cómo ardo en deseos. Ahí nosotros vemos la pasión del deseo que crecía en nuestro Señor, cómo Él deseaba dar la vida por nosotros. Y si nosotros pensamos que la autoproclama del buen pastor fue en el último año de su vida, ese deseo iba aumentando cada vez más, porque Él deseaba nuestra salvación. Entonces, con esa idea, podemos más o menos vislumbrar ese ardor que tenía nuestro Señor en su corazón para entregar su vida, porque al proclamarse buen pastor, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas. Fíjense, entonces, contemplando todas esas cosas, nosotros podemos decir, sin miedo de errar, que cuando nuestro Señor dice que Él es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, Él resume todo lo que nosotros hemos estado contemplando, desde el comienzo de la Cuaresma hasta la resurrección. Por eso es un domingo tan importante, el domingo del buen pastor, porque nuestro Señor, ardiendo de deseos de entregar su vida, resume en una frase todas las intenciones que tenía al darnos su misma vida. Pues bien, en Jesús, como divino buen pastor, nosotros tenemos el ejemplo acabadísimo de los deseos que debe tener el rico, de la generosidad y de la paciencia que debe tener el pobre con las adversidades. Vean bien, ¿cuál rico jamás haya entregado en atención a los pobres no solamente todo su dinero o toda su hacienda? Eso hay muchos santos hicieron eso. Pero ¿cuál rico jamás entregó su misma vida por los indigentes? Solamente el buen pastor. ¿Y quién haya sufrido con tanta paciencia los dolores, el abandono, las penas que el divino buen pastor, que entregó su vida por las ovejas? En Cristo, como buen pastor, nosotros tenemos el ejemplo del que está en la prosperidad, que debe regirse por la generosidad, y el que está en la adversidad, que debe regirse por la paciencia. Y ahí está la conexión entre la festividad de San José y el domingo del buen pastor. Y eso mismo ya lo vislumbró San Pablo en la segunda epístola a los Corintios, diciendo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza os enriquezcáis. Pensemos un poco entonces en lo que supone esa donación de nuestro Señor Jesucristo, la donación de su misma vida, que es nada menos que inefable. Nosotros no podríamos nada sin nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos ha dado la existencia. Toda la historia de la humanidad, desde su comienzo hasta el final,
es una narrativa de la donación de Dios. Cómo Dios se entrega por completo, entrega su misma vida. El comienzo de la Sagrada Escritura, ¿cómo comienza la Sagrada Escritura? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y por supuesto, los otros capítulos, Dios, hasta el tercero, los 3 primeros capítulos de Génesis, Dios comunicando la vida, coronando esa creación con la creación del hombre a su imagen y semejanza, pero poniéndolo como el que regiría por el trabajo toda la vida que Dios comunicó a la tierra. ¿Cómo termina la Sagrada Escritura? Con el Apocalipsis. ¿Y cuál es la última promesa del Apocalipsis? Textualmente, si alguien tiene sed, venga y tome del agua de la vida. Vemos ahí cómo Dios especifica en el comienzo y en el final de la Sagrada Escritura qué es lo que tiene propuesto para nuestra existencia. Nosotros nacemos, recibimos la vida natural y somos elevados al orden sobrenatural por medio del bautismo y por medio de todos los demás sacramentos, de la vida de la oración, precisamente porque nosotros no podemos regirnos en un ámbito puramente natural. Porque si nos regimos en un ámbito puramente natural, cuando nosotros llegamos a la cuestión social, vamos a caer en el mismísimo error del Karl Marx. Nuestra visión de todo tiene que ser sobrenatural. Porque si de todo nosotros tomamos lo sobrenatural, el rey y el esclavo, el señor y el siervo, la señora y la criada, el patrón y el obrero, no van a ser menos que hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Tienen el mismo destino eterno, si se portan bien, que es el cielo. En todo tenemos que tener la visión sobrenatural, esa vida que nos da el divino buen pastor, que si nosotros la rechazamos, tendremos tanto una vida desgraciada en la tierra, porque todo nos va a parecer una carga, y una eternidad de mayor desdicha. Vamos a pedir entonces al Santísimo Patriarca San José, de cuya devoción es inseparable a la devoción a la Santísima Virgen María, que nos dé las gracias de acomodarnos a nuestra condición, si riqueza, generosidad, si pobreza, paciencia. Y vamos a pedir también a la Santísima Virgen María, la divina pastora de nuestras almas, que haga de nuestro corazón una verdadera emulación del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que sabe en la riqueza ser generoso y en la pobreza ser paciente. Ave María Purísima. Padre,